Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me decidí hacer ya un video con algunos de los temas que estamos trabajando, que deberíamos de estar trabajando en este segundo parcial. Recuerden que ustedes ya han realizado algunas actividades que tienen que ver con estos temas de filosofía, ¿no? Pero me pareció muy prudente que ustedes puedan tener más recursos para poder elaborar el ensayo que yo les estoy pidiendo como trabajo final, y puedan hacer un mejor ensayo. Quiero decirles antes que nada que, bueno, debido a falta de tiempo, pues este ensayo final yo lo iba a considerar como la última calificación de su segundo parcial, pero pues ahorita lo estoy reconsiderando y voy a tomar este ensayo como la primer calificación del tercer parcial, ¿vale? Eso quiere decir que sí tienen que hacerlo y por eso me di a la tarea de explicarles un poco más los temas que ustedes van a estar realizando. Por ejemplo, el primer tema que se supone que tendríamos que estar viendo en este segundo parcial que básicamente ya está terminando, sería el existencialismo. El existencialismo es un tema filosófico muy interesante, ¿no? Me llama a mí mucho la atención, es uno de los temas filosóficos que más me gustan, tiene uno de los filósofos que más me gustan, que es Jean-Paul Sartre, y quiero que ustedes hagan lo siguiente, si ustedes van a elegir este tema, como yo les dije en las indicaciones de su ensayo, quiero que hagan una pequeña investigación con respecto del existencialismo, para lo cual, bueno, ustedes pueden encontrar muchísimo material en internet y yo les voy a pasar una presentación que ahorita estoy terminando con este tema del existencialismo. Es una presentación en PowerPoint muy corta para que ustedes tengan los conceptos principales del existencialismo y puedan ayudarse con su ensayo. Ya me han estado llegando algunos ensayos finales que me parecieron muy buenos. Hay uno sobre todo que justamente trata este tema del existencialismo, que es muy bueno el ensayo. Los demás apenas los estoy ahorita revisando, son pocos los trabajos que me están llegando. Espero que ustedes puedan hacer el esfuerzo también de, pues, hacer estos trabajos lo más pronto posible. Yo ya subí sus calificaciones ahorita a la plataforma, como les dije, necesito que me vayan enviando los trabajos que no me han enviado hasta el momento para que yo los pueda ya considerar, ¿no? Obviamente, por las circunstancias de la pandemia que estamos viviendo, pues no va a ser algo tan sencillo que yo pueda interactuar pues de lleno con ustedes. Pero bueno, el existencialismo es uno de los temas filosóficos más interesantes que podemos encontrar. Yo lo que quiero que hagan en su ensayo es lo siguiente, chicos. Si ustedes van a tomar este trabajo del existencialismo, este tema como parte de su trabajo, necesito que ustedes entiendan cuáles son las características que tiene esta corriente filosófica. ¿Ok? Ahorita vamos a estar viendo unas características que tiene este tema, esta corriente filosófica, para que ustedes puedan tener mayor claridad al hacer su ensayo. Quiero que ustedes investiguen un poco sobre este tema, sobre qué es el existencialismo, cuáles son sus características y en el ensayo, aparte de ponerme eso, de escribirme cuáles son las características principales del existencialismo, contribuyan con sus ideas, ¿no? ¿Cómo es que podemos tomar esta corriente filosófica para llevarla a pues la vivencia que estamos nosotros experimentando ahora con esta situación de la pandemia del COVID-19, con esta situación de quedarnos en casa? Quiero que ustedes pues contribuyan con sus ideas, con su reflexión filosófica, con sus pensamientos y argumentos para hacer un trabajo que involucre el tema del existencialismo por una parte y por otra sus ideas de cómo están viviendo, cómo se podría relacionar el existencialismo con la crisis de salubridad que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, para empezar, pues el existencialismo es una corriente filosófica cuyo principio ético es que los seres humanos en forma individual sean los creadores de su significado. La esencia de sus vidas se va creando conforme a nosotros actuamos, ¿vale? Disculpen un poco si bajo la mirada, pero estoy leyendo la presentación que les voy a enviar. Y bueno, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el existencialismo como definición etimológica es una corriente filosófica que nos va a llevar a los seres humanos a buscar nuestra esencia, ¿vale? Ahorita lo voy a ir aclarando un poquito más.
Las características principales del existencialismo yo se las resumí en tres. El existencialismo es un estar en el mundo, es un existir en el mundo, es un ser en el mundo, es un estar presente en el mundo. Si quieren verlo de esta forma, es una presencia, es un acontecer en el mundo, es una experiencia de vida, ¿vale? El existencialismo, la primera característica que quiero que ustedes tengan en cuenta es que la existencia es un estar yo en el mundo, ¿vale? La segunda característica que quiero que tomen en cuenta es que el hombre es libre de construir lo que él es o lo que él quiere ser, ¿vale? La esencia de cada uno es diferente. Cada hombre se caracteriza porque, bueno, nosotros somos diferentes no solo físicamente, no solo mentalmente, no solo emocionalmente, ¿vale? Sino que somos seres completamente distintos a otro. Eso es nuestra esencia, es lo que nos caracteriza, lo que nos hace distintos. Tu personalidad se construye a partir de cómo eres tú, cómo piensas tú, cómo sientes tú, ¿vale? En este sentido, nosotros somos libres desde el existencialismo de ir construyendo esta esencia, este qué somos, este qué hacemos, este qué sentimos, este qué pensamos o qué queremos. La característica número 3 del existencialismo es un término un poquito extraño, ¿no? La angustia. La angustia es una característica de la existencia porque dentro de esta corriente filosófica nos dice que nosotros somos seres arrojados al mundo. Estamos carentes de todo tipo de trascendencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que nosotros ya no somos esencias determinadas, ¿vale? Ya no somos almas que andan por ahí, como diría Platón tal vez, que andan ahí en un mundo ideal. Ya no somos espíritus, no somos esencias, sino que nosotros primero somos una existencia concreta, material. Nosotros somos primero un cuerpo, somos primero un ser, somos primero una persona, somos primero humanos que van a ir construyendo justamente estas características que nos van a definir, o sea, la esencia, ¿vale? Estas son las tres características principales que tendría para mí el existencialismo. Sería, la existencia es un estar en el mundo, número uno. Número dos, el hombre es libre de construir su esencia. Y número tres, tenemos que darnos cuenta de que somos un ente arrojado al mundo, ¿vale? Que estamos carentes de esta trascendencia que nos dirían las filosofías anteriores al existencialismo. Y bueno, por aquí quiero leerles un poquito algo que me parece importante de estas características, ¿no? El existencialismo da sentido a la vida de cada ser humano sin contar sus creencias. Cada uno es libre y responsable de sus actos, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Esto lo relacionamos con la libertad porque nosotros somos libres de elegir quiénes somos o quiénes queremos ser o cómo nos estamos construyendo en este actuar. Nosotros conforme vamos actuando es conforme vamos construyendo lo que somos o lo que queremos ser, ¿vale? Leo la segunda. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo, es decir, que va a carecer de toda trascendencia. Esto, como yo les acabo de decir, quiere darnos a entender lo siguiente. Al ser nosotros carentes de una trascendencia, de una esencia que nos determina, nosotros somos libres de elegir qué queremos ser. Piensen en el destino griego, ¿vale? Para hacer un ejemplo. Los griegos pensaban que el destino ya estaba marcado, o sea, que tú nacías siendo ya una persona que venía con, digamos, con un código, con una forma de ser ya determinada. Tú no podías elegir quién eras, o sea, si tú nacías libre, ibas a ser un hombre libre, pero si nacías esclavo, ibas a ser un hombre esclavo. ¿Por qué? Porque el destino lo había predicho así, ¿vale? Piensen un poco, por ejemplo, cuando les conté esta tragedia de Edipo Rey, está marcada por un hilo del destino. Edipo Rey, por más que trata de huir de su destino, se acerca cada vez más a él y al final, bueno, comete los actos que tenía que cometer porque el destino era así, estaba marcado de esa manera. Eso es una trascendencia. Es decir, que se creía en este tiempo, los griegos creían que existía ya un destino predeterminado. Los existencialistas nos van a decir, este destino no está predeterminado. Nosotros los vamos haciendo, ¿vale? Nosotros vamos construyéndonos en nuestra esencia. Nosotros vamos haciendo que esa esencia tenga un sentido para nosotros,
¿Ok? Bueno, el tercer punto nos dice lo siguiente. La ética existencialista reconoce una libertad fundamental del individuo, que lo proyecta al futuro, rechazando por inauténticos los prejuicios que corresponden a los valores y convencionalismos tradicionalmente involucrados. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, la ética va a decir que así como nosotros hemos rechazado una predeterminación de lo que nos dicen que somos o de lo que nos dicen que queremos ser, nosotros también tendríamos que ir construyendo nuestra forma de valores, ¿vale? Quiere decir que el individuo se va a proyectar realmente fuera de estos prejuicios sociales, fuera de estas formas en las que nos dicen que tenemos que construirnos y ser, y él va a elegir libre y responsablemente lo que él quiere ser, ¿vale? Estos son términos que quiero que se les queden muy grabados, ¿no? La libertad de elección del existencialismo. Bueno, algunos de los representantes principales del existencialismo, hay una corriente distinta de existencialismos, son por ejemplo Soren Kierkegaard, es un filósofo que habla mucho de las pasiones, desde las pulsiones, tiene textos muy interesantes que, bueno, desafortunadamente nosotros no vamos a ver. Por ahí está Martin Heidegger, ¿no? Que habla, es un filósofo un poco complejo, nos va a dar la perspectiva ya desde la apertura ya no de un individualismo, sino desde la visión ética del otro. Y bueno, el autor que nosotros vamos a revisar aquí es Jean-Paul Sartre, ¿vale? Sartre es un francés que nos va a tener un tipo de existencialismo muy característico, ¿no? Sartre nos va básicamente a representar toda esta corriente filosófica y nos va a decir cómo es que se presenta esta forma de pensamiento filosófico. Bueno, por aquí tengo una pequeña biografía de Sartre. Hay una frase de Sartre que a mí me gusta mucho, ¿no? Y que creo que define toda la corriente existencialista, pero en un momento se las voy a decir. Bueno, la biografía de Sartre no la voy a leer, es algo que ustedes pueden encontrar muy fácilmente, pero bueno, el existencialismo de Sartre específicamente se basa en tres características, digamos, en tres formas que nosotros podemos identificar muy fácilmente. Número uno, la libertad. Número dos, la existencia. Y número tres, la angustia o la náusea de la existencia. La libertad, bueno, la libertad nos va a decir lo siguiente. La existencia es libre, ya que el hombre va construyendo con sus actos el sentido de su vida en la medida que hace uso de su libre elección de ser, ¿vale? La libertad para Jean-Paul Sartre es una característica fundamental de esta corriente existencialista. ¿Por qué? Porque la libertad nos da la pauta de poder elegir qué vamos a hacer o qué somos o en qué proceso de construcción estamos nosotros. Un ejemplo de esto sería lo siguiente, ¿no? Si nosotros decidimos ser, por ejemplo, buenas personas, necesitaríamos actuar en corresponsabilidad de cómo actúa una buena persona. Si para nosotros una buena persona es una persona que, bueno, tiene valores, que no miente, que actúa de manera responsable, que es una persona congruente, que es una persona que ayuda a los demás, pues bueno, deberíamos de ser nosotros así. Nuestros actos deberían de ser de una persona responsable, de una persona que ayuda a los demás, de una persona con valores, porque si nosotros no lo llevamos a cabo, bueno, no es una relación coherente, ¿no? Lo que decimos no corresponde con lo que hacemos. Y para el existencialismo de Jean-Paul Sartre, la libertad es elegir el sentido que nosotros queremos darle a nuestra vida. Si nos dice que nosotros carecemos de una existencia, pues bueno, perdón, que nosotros carecemos de una trascendencia, esto nos da la pauta para entender que la libertad la establecemos nosotros al elegir cómo queremos nuestra vida, cómo queremos ser, ¿vale? Es una libre elección. La segunda característica de esta corriente de Jean-Paul Sartre es la existencia misma. ¿Qué es la existencia para Jean-Paul Sartre? Bueno, la existencia del hombre, como ya les he dicho, es un estar en el mundo, es un ir construyéndose a base, lo voy a decir de manera creo muy sencilla, a base de experimentar el mundo. ¿Cómo conocemos quiénes somos? Bueno, yo podría decir, es que porque una vez mentí, ¿ya soy un mentiroso? Jean-Paul Sartre diría que no, porque tal vez esa circunstancia la tuviste que experimentar de esa forma, tuviste que haber mentido, pero eso no te convierte en un mentiroso.
Si tú repitieras ese acto, eso ya te haría un mentiroso. O sea, mi existencia tiene que ver con cómo yo experimento el mundo, pero esa sola experimentación no me define. Yo tengo que seguir definiéndome, experimentándome dentro de mi actuar en el mundo, dentro de las decisiones que tomo para ser como soy. Y bueno, la tercera característica es la angustia o la náusea, ¿no? Jean-Paul Sartre, más que angustia, le llama náusea. Tiene un libro que se llama La náusea, donde nos va a hablar de esta existencia que implica vernos como la posibilidad, la imposibilidad ya de un mundo trascendente. Ya no existe un infierno o un paraíso. Cuando nosotros ya no tenemos un referente fundamental de una esencia que nos trascienda, que sea previa a que nosotros nacemos, experimentamos, vivimos, nos desarrollamos, cuando ya no nos dice Jean-Paul Sartre que ya de cierta manera carecemos de alma, nosotros vamos a ir construyendo nuestra alma, ¿no? Nosotros vamos a ir construyendo lo que decimos que es nuestra esencia. Entonces, esta náusea, esta angustia se presenta cuando nosotros nos damos cuenta de la totalidad de la existencia, ¿no? De la totalidad de la existencia en general y cómo eso repercute en nosotros, cómo aquí viene esta ruptura de las crisis existenciales. Yo les dejé a ustedes una actividad que vieran una pequeña película llamada The Joker, ¿no? El Guasón, esta película que es reciente, para que ustedes vieran el ejemplo de lo que son las crisis existenciales. Cómo este personaje empieza a cuestionarse el sentido de su vida, si su vida tiene realmente un sentido, cuál es este sentido, cuál es la razón por la cual él está ahí, cuál es la razón por la cual hace lo que hace, ¿no? Y empieza a haber una ruptura que ya de por sí era un personaje bastante conflictivo, tenía bastantes crisis mentales, bastantes crisis emocionales, vivía en una crisis social y económica, y bueno, cuando sucede esta ruptura, esto podríamos llamarlo la angustia. Y diría Jean-Paul Sartre, es la náusea. Piénsenlo de esta manera. El vértigo es una forma de náusea de la existencia. Cuando nosotros nos paramos frente al vacío, frente a un edificio alto, grande, nos da miedo. ¿Por qué? Porque es un instinto que nos reprime, porque nos salvaguarda, ¿no? O sea, nosotros al pararnos en este vacío, experimentamos esta angustia, esta náusea, este vértigo. Jean-Paul Sartre diría lo siguiente: este vértigo no es el miedo a caer, es el miedo interior de cada individuo a querernos aventar. ¿Me explico? Es querer vivir la existencia de cada uno, pero tener miedo de hacerlo. Y si tenemos miedo, no vamos a actuar libremente. Esa es la parte interesante de la angustia o de la náusea en Jean-Paul Sartre. Nos da vértigo porque le llama náusea porque, bueno, es como un sentido se nos revuelve el estómago, digamos, se nos revuelve el cerebro al intentar pues darnos cuenta de que la existencia es algo mucho más grande, ¿no? Más allá de nosotros mismos. Bueno, hay dos términos filosóficos que Jean-Paul Sartre va a utilizar en esta corriente filosófica. El ser en sí y el ser para sí. ¿Qué es el ser en sí? El ser en sí básicamente es lo que nosotros entendemos como el mundo determinado, ¿vale? Es este mundo caracterizado por objetos, son estas cosas que nosotros eh, llamamos cosas, objetos inertes, son inertes porque carecen de toda posibilidad de elección. El ser en sí es el ser del mundo, son los objetos, son las cosas, ¿vale? Son estas cosas materiales, es mi vasito aquí de agua, es el teléfono, es la pared, es la silla, todas estas cosas que no tienen una libre elección. El ser para sí es el humano, ¿vale? Es el humano que, bueno, ¿cómo decirlo? Existe de manera concreta, ¿vale? Este ser para sí es un ser dinámico, un ser abierto, un ser que elige, que fabrica su propia esencia, ¿vale? Entonces, esto es algo que quiero que se les quede más o menos claro, ¿vale? El ser en sí es el mundo de los objetos, el mundo de las cosas, y el ser para sí somos nosotros, somos los seres libres, conscientes,
que elegimos cómo construir nuestra esencia. ¿Cuál es el propósito del existencialismo? Bueno, el existencialismo plantea la posibilidad libre de elegir quiénes somos, ¿vale? No es que nosotros lleguemos a una realización plena, porque eso no sería una corriente existencialista. Jean-Paul Sartre va a decir que aparte eso es imposible. Nosotros no podemos determinar quiénes somos nada más porque, digamos, lleguemos a la cumbre de que un día ya nos construimos, ya acabamos nuestra carrera, ya estamos trabajando en lo que queríamos, ya tenemos una relación estable y ya acabó nuestra vida. Eso no sería propiamente el propósito del existencialismo, porque sería decir que hay un punto donde termina y la libre elección nunca termina, ¿vale? Por eso es libre, porque nosotros seguimos construyéndonos al actuar. Si bueno, nosotros ya encontramos un sentido de qué queremos ejercer, de qué queremos estudiar, de qué queremos realizar, pues está súper bien. Pero nosotros seguimos construyéndonos. Cuando somos profesionistas, bueno, ya tenemos nuestro trabajo y está súper padre que nos dediquemos a lo que nosotros queremos. Pero eso no nos llena. Le tenemos que seguir buscando un sentido a nuestra vida. Por eso el sentido no es único. Por eso el sentido no termina cuando nosotros llegamos a una cumbre, sino es un constante ir construyendo y deconstruyendo, ir creando, ir destruyendo lo que somos, porque ustedes no son los mismos que hace 5 o 10 años, ni van a ser los mismos dentro de 5 o 10 años más, ¿vale? Siempre van a ir construyendo el sentido de lo que ustedes quieren ser. Ese sería propiamente el propósito del existencialismo. Y bueno, hay una frase que define básicamente toda esta corriente existencialista, ¿no? La frase dice, la existencia precede a la esencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que primero existimos y luego somos. Primero, digamos, no es que nosotros seamos un espíritu, un alma por ahí divagando, sino que primero existimos concretamente en esta realidad física, material, de nuestros sentidos que experimentamos, y luego vamos construyendo el sentido de nuestra esencia, de lo que nosotros somos, de lo que nosotros queremos ser, ¿vale? ¿Qué quiero que hagan, chicos? Quiero que tomen esta explicación que yo les acabo de dar, breve, corta, espero que lo más clara posible. Perdón, por ahí hubo algunos errores también. Quiero que tomen esta explicación y ustedes la puedan relacionar con una idea que ustedes tengan de cómo están viviendo, cómo están sintiendo, cómo están pensando la pandemia que nos está quejando a todos, ¿vale? Por ejemplo, si el existencialismo nos habla de libertad, ¿cómo se sienten ustedes ahora que están básicamente todo el día en sus casas? ¿Cómo se sienten ahora que parece que estamos encerrados, que parece que nos han coartado la libertad, que parece que no podemos ya elegir? ¿Cómo se relacionan con eso? Quiero que hagan una pequeña investigación de este tema del existencialismo, si es el que ustedes eligen, para que ustedes puedan relacionarlo con lo que están viviendo, con esta situación. ¿Cómo podemos ser libres en un mundo donde ya nos están diciendo qué tenemos que hacer? Donde nos cambian la forma del sentido de nuestra vida. Eso es lo que quiero que ustedes me hagan. Pongan esa idea, esa u otra. Por ejemplo, pongan, bueno, ¿qué tan libres son de elegir en este mundo donde estamos viviendo una pandemia, una crisis de salud, en general en el mundo, donde no nos permiten ni siquiera salir, donde parece que ya la libertad se está coartando cada vez más? ¿Cómo podría el existencialismo presentarse, plantearse? ¿Y cómo podrían ustedes, con el respaldo del existencialismo, poder plantear sus ideas? ¿Vale? Eso es lo que quiero que hagan en este ensayo, si es que escogen este tema del existencialismo. Voy a ir subiendo los demás temas para que ustedes lo vayan realizando, ¿vale? Si tienen alguna duda, pues ya saben que se pueden comunicar conmigo por medio de Classroom, escríbanme por ahí. Algunos de sus compañeros me han hecho el favor de irles mandando las actividades que yo les he pedido. Y bueno, si tienen alguna duda, pues también pueden mandarme directamente un mensaje a mí para ver cómo podemos solucionar esa duda, ¿vale? Espero que esto les pueda servir, pueda aclarar un poco el tema, y espero que realmente se esfuercen por escribir estos ensayos, ¿no?
Pues muchísimas gracias, chicos. Cuídense mucho y recuerden también seguir las medidas de salubridad que estamos pues viviendo ahora, ¿no? Si van a salir, que sea solamente por cuestiones pues estrictamente necesarias. De preferencia quédense en su casa, acuérdense el lavado de manos, la sana distancia, acuérdense también tener pues un enfoque en las cosas que están haciendo, ¿no? Está bien que estudien, pero también está bien que puedan darse por ahí un descanso, un break, y que puedan también, pues ahora valorar las cosas que pues, nos parecían tan sencillas, ¿no? Pues cuídense mucho, chicos, y los voy a seguir viendo en estos videos, ¿vale? Hasta luego.